Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Adrián Medrano nos trae a Lorna Shore, así que patrocinando esta reacción ya sabemos un poquito cómo va el tema. Prison of Flesh. Alerta, dice Adrián Medrano. Alerta. No ver el vídeo después de comer, desayunar o ingerir cualquier alimento. A- Advertidos estáis. Acabo de comer. Pues espero que tu estómago... Bueno, tú ahí eres un tipo duro. No me veas asustar. Nah. Tú, No sé. tú eres más aprensivo para eso. Yo soy más de pegar el bote, ¿vale? Pero no soy de echar la pota ni rollo de Bueno, ese. bueno. Así Bueno, que, si ya hemos visto aquí. no, a ver, yo, igual que con todo el tema de miedo, no es mi preferencia, ¿vale? Ni la casquería ni nada de eso, no es mi preferencia, pero sí, no tengo ningún problema en verlo, pero si me dan a elegir, elijo ver otro tipo de películas, por ejemplo, ¿vale? Pero no es, no voy al cine precisamente a ver eso. Si me, Muy por el mal, muy mal. muy mal, muy mal. Venga, vamos a darle.
Bueno, Pero si no tiene tanto. no tiene tanto, ¿verdad? No, 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 yo me Es una esperaba. mezcla entre Evil Dead y Sí. Blade. Adrián, al final no era para tanto. Eres un flojo. Que, y yo todo el Y tiempo así que pensé escupan sangre así unos pues 28 días después, ¿eh? que Cuando se contagian que escupen sangre, pero vamos. cuando está ahí todo lleno de sangre y tal, mi mente solamente iba, espero que los instrumentos sean de atrezo, ¿vale? Porque si no, se van a estropear todos enteros con la circuitería y con... Bueno, Yo sufriendo por los eso instrumentos, ¿sabes? tienen dinero para comprarse. Mi terror era el pobrecito los instrumentos que se van a estropear, ¿vale? Ahí estaba yo sufriendo. A ver, bueno, pues aquí me gustaría irme a la letra, porque claro, lo visual está clarísimo, lo estamos Lo viendo. visual y musicalmente es tan absolutamente rápido Sí, es muy extremo en todos los sentidos. Hacía yo así porque es que me estaba reventando los tímpanos, que la ¿vale? batería, ¿cuántos BPM pueden ser eso? 280, ¿no? 300. S- Por ahí, entre Y 260. mete, y encima meten el teclado ahí que se expande y se Sí, come a la sí, guitarra, o sea, al bajo. Al bajo yo no lo he escuchado, ¿no? claro, claro. A ver, vamos por partes. Am, la canción mezcla imaginería demoníaca, tema espíritus, bueno, hemos visto ahí canibalismo, no sé si algo de... Bueno, tanto como canibalismo, le estaba dando un beso, ¿eh? No le ha arrancado nada. Sí, le estaba arrancando un cacho de moflete. Nada, eso es que una tapita, un aperitivo. Eso es un beso de cariñito, ¿no? Cariñito, ¿no? Hay amores que matan, David. Bueno, pues la canción, bueno, parece como que una posesión o alguien atrapado dentro de su propio cuerpo, que se corrompe, ¿no? Y que se contamina y que, bueno, se empieza a liar parda. Em, bueno, Prison of Flesh es la prisión de carne, así que, bueno, pues el protagonista, pues tal vez Es el espíritu percibe que hay algo mal dentro de su cuerpo, que tiene que salir al exterior y bueno, pues no sé, ese es el mal encarnado. Em, seguro que ha hecho el canto del ritual del Necronomicon y sí, se ha encontrado con esto. dice, anda, sorpresa, ¿no? Bien, bien, bien. Bueno, pues a ver, más cositas con respecto a esto. El videoclip está muy bien en cuanto a las imágenes, posiciones de cámara, producción, todo eso está súper bien, ¿no? Es decir, te da ese toque de tensión, hay coros oscuros, hay percusiones sinfónicas, hay armonías disonantes, hay todo lo que hemos comentado, ¿no? Pero claro, todo llevado a la saturación extrema y al final, pues, te quedas un poco pillado, ¿no? Bueno. Los riffs son todo muy Demoledores. rápido, la batería, en fin, muy explosivo todo. Y bueno, lo que más se destaca sería la voz de, si no recuerdo mal, Will Ramos era el cantante. Sí. Que es coleguita de nuestro amigo Alex, el terrible. Sí, como dice, Dios los cría y ellos se juntan, ¿no? Pues así que bueno, hace un despliegue bastante amplio de tipos de guturales y screamings, así que... Y es todo actitud, así que muy bien. Venga, vamos a retroceder un pelín, que hemos dejado a esta buena mujer aquí sufriendo, y continuamos.
Pues, a ver, interpretaciones de esto, David. Mm, Adrián, esto veo pelis de estas. Mira, el otro día vi Demons, que pasa algo muy parecido a cuando la salió el demonio a la embarazada. Lo que pasa que, y te estoy hablando de una peli del año 83, 84. Pues se nota que es un muñeco. Y sale de un niño, no sale de una embarazada, sale de un niño. Que rasga ahí y sale ahí y es un muñeco. Se ve que es un muñecajo. Lo que pasa es que ahora, claro, ahora se ve bastante mejor. La producción es alucinante. Está muy bien hecha. Yo creo que han hecho aquí homenaje a varias sagas terroríficas. A Evil Dead, bueno, las he ido ahí diciendo. A Demons, por ejemplo, a esa lluvia de sangre, ese Evil Dead también de la de 2013, el final, que llueve sangre. Y la verdad que es un poquito flojo. Era, era más duro el de, como era Infant Annihilator, era el grupo, era todavía más bizarro. Sí, 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 eso Ese era- nos dejó ahí todavía con... ese te creaba incomodidad. Eh, Era más bizarro, pero este... sí, Yo es que estoy acostumbrado a ver pelis de estas. claro. Y como nos hablamos un día en la guarida, maduras cuando ves una peli de estas del láser o de demonios y te identificas con el demonio o el asesino. Y dices, tengo que ir a matar al resto ahí. Que, pues, eso, la producción muy cuidada, como hay muchas películas que tienen peores efectos Sí, sí, sí. que este vídeo. Y, pues, ¿sabes qué es lo que me ha dado por pensar en esta última escena? De que A ver, lo... yo pienso que realmente ella tiene personalidad múltiple y está todo en su cabeza. Y que ella está en plan catatónico ahí y que No, o puede haber pasado perfectamente y solo ha sobrevivido ella, que era la poseída. también, también, Y ha pero matado a toda la familia y está ahí sola pues, recordando ahí. sí, 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 sí. Pero me molaría el tema de la personalidad múltiple. Em, Así que bueno, y dentro de tiene el niño, la otra, El demonio. el demonio, y cada uno ahí, y todo eso es la lucha interior que tiene. Pero también puede ser lo que tú dices, ¿no? De que al final se ha quedado ya superviviente y del trauma se ha quedado en plan Se ha quedado catatónico. catatónica, claro. Efectivamente. Hay pelis Perfecto. que ha pasado ya. Sí, 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 sí. Bueno, pues genial. Muchísimas gracias, Adrián Medrano, por patrocinar la reacción. Ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las nuevas reacciones. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. En breve tendréis a Nemófila con lo último que ha sacado en su canal. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas como ha hecho Adrián Medrano. Sí, bueno, vais a tener 2, 4, 6, 8 o 10, dependiendo del tipo de Patreon que elijáis. Los enlaces para haceros miembros del canal o Patreon están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la veis, os lo agradecemos. Por aquí tenéis más reacciones y en el logo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias de corazón, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.